Hola, muy buenas noches, ¿cómo está iglesia? Dios los bendiga nuevamente de esta plataforma de Facebook para comenzar una nueva reunión de un día domingo hermoso, que muchos han podido ir al parque, otros no, pero bueno, estamos acá todavía haciendo los cultos por este medio, por esta plataforma. Así que yo te invito ahí donde estás, mientras se van conectando, puedas cerrar tus ojos y vamos a estar orando. Dale. Dios, gracias por este tiempo, gracias por esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, tu bendición, Dios mío, venga sobre nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate, muévete con poder, muévete con unción, derrama, Dios mío, de tu aceite, derrama, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, de tu presencia. Espíritu Santo, glorifícate en el nombre de Jesús y muévete en el nombre de Jesús. Y toda opresión, Dios mío, en las casas, en este lugar, salga y deje libre en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, glorifícate en el nombre poderoso de Jesús y muévete con poder, muévete con unción en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, anhelamos ver tu gloria en el nombre poderoso de Jesús. Glorifícate, amado Dios, en el nombre. Eres santo, parientes que están en enfermedad sean sanos en el nombre de Jesús. Sean sanos por tu llaga, como enseña
aquí, en este lugar, en esta región, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y creemos que tú, Dios mío, te vas a manifestar con poder, sanando, tocando, en el nombre de Jesús. Y toda opresión ahora se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Diablo, salís ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión sale de las casas, sale de este lugar en el nombre de Jesús. Toda maldita opresión se va en el nombre de Jesús. Oh, La fuerza sanar, los avivamientos, ni aun la muerte te pudo quizá. Tú has vencido ya.
nos avive, nos despierte, Señor. Tú eres el Dios de avivamiento. Tú no nos vas a dejar padecer ni morir, Señor. Despierta a tu pueblo en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús, Padre amado. Precioso, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido en el nombre de Jesús. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Ahí donde estás, quisiera que cierres tus ojos junto conmigo, en la cocina, en el cuarto, en el living, donde estés, y con quien estés reunido, que puedas cerrar tus ojos, porque en medio de esta alabanza, el Espíritu Santo va a tocar y va a avivar el fuego en tu corazón. Quiero que cierres ahí tus ojos y puedas adorar junto con nosotros. Es un momento, unos 5 minutos más, y ya arrancamos con la palabra, pero vamos a darle lo mejor a Dios de nuestro corazón. Espíritu Santo estás aquí, eres por siempre bienvenido, muestra tu gloria y tu poder. Espíritu Santo, Es el que sana, que restaura, que libera. tu viento Sopla una sopla, vez más, Espíritu tu Santo, fuego sobre tu quema, pueblo, Dios. y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema, y tu espíritu enciende mi vida. Tu viento sopla, tu fuego quema, y tu espíritu enciende mi vida. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Eres bienvenido. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Eres bienvenido. Ahí en tu casa, decirle bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Lo que Santo. Dios ponga en tu corazón, Abigail. Bienvenido, Espíritu Hay una Santo. unción, es tu presencia. Llama la bacata, la llama la bacata, la todo tu pueblo te adora, Dios. Puedo sentir tu presencia cada vez más fuerte, más fuerte. Oh, my, llama la bacata, y la magia de Betlehem. Eres precioso. Llama la bacata. Es hermoso respirar tu paz. Dale lugar al Espíritu Santo ahí en tu casa. Que el Espíritu Santo empiece a invadir el lugar donde estás y la atmósfera de ese lugar empiece a cambiar, empiece a ser transformada. Nosotros tenemos que movernos en la atmósfera del Espíritu. Oh, my Solo quiero Ahora declara la iglesia que solo quiero ver. ¿Quieres ver a Jesús? verte a ti. Yo solo quiero
causa del poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y yo declaro libertad en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos y declara que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Decláralo con todo tu corazón. Cree en su palabra. Hemos sido llamados a creer en su palabra. Estamos en unos tiempos donde tenés que profetizar. Tenés que profetizar sobre tu propia vida. Tenés que declarar donde hay enfermedad que hay sanidad. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, dice su palabra. Decláralo, iglesia. Levanta tus manos. Hoy, Dios, tú me hablas. Hoy, Padre de mi espíritu, tú me hablas. Hoy tú me ministras. Hoy tú me empoderas. Hoy tú me levantas. Hoy tú me reverdeces nuevamente, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y comenzá a declarar su palabra. Comenzá a declarar lo tanto que tú confías en Él. Precioso Señor. Vamos, iglesia, decláralo ahí donde estás en tu casa. Mientras esta adoración nos acompaña, declarando que el Dios de avivamiento está aquí. Que Él es el que te reverdece, Él es el que te levanta, Él es el que te fortalece, Él es el que te sana. Precioso. Oh, bendito Dios, y te adoramos. Las cadenas se rompen, los yugos se pudren por causa de la unción, porque creemos en su palabra, Dios. Despierta, Jesús. Sí, Señor. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Precioso. Hoy se rompen cadenas, las fortalezas caerán. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Ven, despierta tu pueblo y transforma naciones. Dios de avivamiento, muévete, derrámate. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí. Te adoramos, Jesús. Bienvenido eres, Espíritu Eres Santo. bienvenido, Espíritu En Santo, el en nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, iglesia. Gloria a Dios. Buenas Debemos tardes o adorar a buenas Dios. noches. Claro, no da ganas de salir, se da ganas de seguir adorando. Pero hay que ir a la palabra. Hay que dar la palabra. El pueblo está esperando de la boca de los sacerdotes de Dios una palabra fresca para sus corazones. Es que la palabra de Dios es medicina. Así que prepárate, iglesia. Si tienes ahí en algún lugar tu Biblia, me imagino que debe estar en un solo lugar ya que lo usas de continuo. Así que tomad en tus manos la Biblia y ¿no decís el versículo? Vieron que cuando estábamos orando, cuando estábamos alabando a Dios, Juan 15, me dejé este versículo, Juan 15:5, perdón, donde estábamos adorando y Dios me ponía un versículo bíblico en mi corazón que dice que Satanás vendrá por un camino pero tendrá 7 para huir. Por ahí muchos de los que están ahí conectados, están mirándonos, han sentido que el enemigo se ha levantado, pero así como se levantó también va a tener 7 para huir. Que debes permanecer confiado en Dios. Amén. Bueno, un poco me meditaba un poco en la palabra, ¿no? Y en este tiempo y Dios puso una inquietud en mi corazón de que Él nos compara como un árbol, ¿no? Y leía esto y varias veces vi ahí en Jeremías también, en el Salmo 1, Jeremías 17, habla de que Dios nos compara como un árbol. En el Salmo 1 también nos habla de que nos compara como un árbol. Y eso llamó la atención, llamó una inquietud a mi corazón, ¿no? De decir, ¿por qué nos compara como un árbol? ¿Será que somos hijos de madera? No es por eso, ¿no? Yo dije, ¿será que somos de madera? No. Entonces me llevó a reflexionar el por qué Dios nos compara como un árbol. Te reitero, no porque seamos de madera, sino que el árbol nace, crece, se desarrolla y da fruto. Y nosotros también nacemos, crecemos, nos desarrollamos y también tenemos que dar fruto. Pero lo que me llama la atención es que un árbol para nacer tiene que plantarse una semilla y esa semilla tener contacto
estar conectado con la tierra y con el agua. Entonces ahí donde ahí donde nace, empieza a crecer y empieza a desarrollarse, ¿no? Y si le falta estas conexiones que es la tierra y el agua, es donde no va a crecer, no va a desarrollarse ni tampoco va a dar ¿qué? Fruto. Y lo que Dios nos compara a eso, dice que nosotros somos portadores de fruto. Nosotros tenemos que dar fruto. Por eso Dios nos compara como el árbol, ¿no? También me llevaba a entender de que el árbol resiste todas las temporadas, invierno, otoño, invierno, primavera, verano, las 4 estaciones el árbol lo soporta. Y nosotros estando en Dios y estando unidos a Dios, nosotros tenemos esa capacidad de soportar cualquier temporada que venga sobre nuestras vidas. Pero la clave es estar conectado con el Espíritu Santo, la clave es estar conectado con Dios, como los árboles. Así nos compara Dios. Y mirá lo que dice ahí en Juan 15, dale, Juan 15, 5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis. Wow, ¿cómo comienza diciendo? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y el que permanece en mí da mucho ¿qué? Fruto. Dios nos creó con la capacidad de dar ¿qué? Muchos frutos. Pero ¿cuándo damos muchos frutos? Cuando estamos unidos a Él. Cuando estamos unidos a Él. ¿En dónde tenemos que dar fruto en nuestra vida, en nuestra propia vida? En la familia, en la economía. Tenemos que dar ¿qué? Fruto. Él espera que nosotros demos fruto en nuestra vida, desarrollemos, crezcamos. Él quiere que crezcamos, nos desarrollemos y demos fruto ¿en quién? En nuestra vida, en la familia, en la economía. No, uno puede decir, en la vida, ¿qué área Dios quiere que dé el fruto? ¿Cómo en mi vida puedo que me desarrolle como cada día como una mejor persona? Que crezca y me desarrolle así como cada día como una mejor persona. En el estudio, ¿no? En el estudio, estudiar, capacitarme, eso también es dar fruto, ¿no? Creer que voy a poder, que lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque estoy conectado con Dios, estoy conectado con el Espíritu Santo. Ahí donde uno se da cuenta que puede desarrollarse, puede crecer en la propia vida de uno. Pero muchas veces tenemos esos obstáculos, parecieran algo imposible desarrollar nuestra propia vida. ¿Pero por qué? Uno podría decir, y eso lo vamos a ver más adelante. Debemos de desarrollar y dar fruto, ¿en dónde? En nuestra familia. En nuestra familia. Y ahí donde nosotros a veces vemos y empezamos a ver las circunstancias, las diferencias, y se hace más fuerte con el esposo, con los hijos, con los padres, se hace mucho más fuerte. Amén. Se hace mucho más fuerte, como que comienza a haber esas diferencias, empiezan a haber discusiones, y empieza a haber alejamientos, distanciamientos, indiferencias, y uno se pregunta por qué sucede esto, ¿no? También en la economía, esto es, muchas veces estamos viviendo una sequedad económica, y no vemos el fruto tampoco en la economía. Y no vemos el fruto. Y Dios nos llama a que demos fruto en nuestra economía. Porque Dios nos dice claro que en su palabra que así como prospera, así amado como prospera tu alma, deseo que sea prosperado en todo. Dios desea que seas prosperado en todo. En todo. Que vos y yo seamos prosperados en todo. Dios desea y anhela en su corazón que vos y yo demos fruto en nuestra vida. Que demos fruto en nuestra familia, en nuestra economía. Son las áreas que muchas veces suceden cuando estamos mal económicamente, donde empiezan los roces en la familia, en el matrimonio, y no alcanza esto y no alcanza el otro, y qué quieres que haga, es lo que gano, y empiezan las discusiones, empieza la diferencia, y que vos administrás más el dinero, y ahora lo voy a manejar yo, y yo lo manejo mejor, y empiezan las discusiones en la familia, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Es que muchas veces no estamos conectados con Dios. Y te voy a dar un ejemplo en lo que es estar conectado con Dios en la economía. A veces nos decimos, ¿y seré que poder prosperar en este tiempo que estamos viviendo? Y Dios me daba
dos ejemplos muy claros en la Biblia. Dos ejemplos muy claros. En Génesis 41, ahí nos cuenta una historia de ¿quién? De José, donde Dios le dio la estrategia a él de cómo administrar todo lo que había ingresado a los egipcios y todo lo que ellos le habían dado en sus manos. Entonces, él había recibido todo, y de todo lo que dio él tuvo sabiduría para administrar todo, y dio fruto, y alcanzó a dar de comer a todos. En el tiempo de hambruna, él pudo ver la gloria de Dios. En el tiempo peor que estaba viviendo la sociedad y ese país, ellos pudieron ver la mano de Dios. ¿Pero por qué? Porque él supo administrar bien lo que estaba en sus manos. Él nunca administró lo que no tenía, él supo administrar lo que tenía. Y a veces nosotros queremos administrar algo que no tenemos, y si tuviera, no. Vos tenés que saber administrar lo que hoy tenés. Tenés que saber administrar lo que hoy ingresó a tu casa, lo que hoy tenés en tus manos. Es lo que tenés que saber administrar. Por eso José es un claro ejemplo, que en un tiempo de hambruna, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de hambre, Dios lo levantó a él y hizo que él lo que ingresara fuera un buen administrador y que alcanzara y que le dieran ¿a quién? A los demás. Entonces, lo que Dios te da, si vos te pones en las manos de Dios, Dios te va a enseñar a administrar bien lo que ingresa a tu casa, y te va a alcanzar para vos y va a alcanzar para que los des a los demás, ¿no? Y el otro ejemplo que me daba en la economía para dar fruto es de Isaac, y esto está en Génesis capítulo 26, versículos 18 y 28. Isaac, Dios le habla a Isaac y le dice: en este desierto te voy a prosperar, en este desierto te voy a levantar. Y donde Isaac, vos imaginate, como que Dios hoy te diga en este tiempo que está todo mal, te diga: yo te voy a prosperar. Y vos mirás la circunstancia y mirás todo lo que está a tu alrededor y decís: no es el tiempo, no es el momento para invertir, para abrir negocio, no es el momento, uno podría decir. Pero Dios va más allá de lo que vos estés mirando o de lo que yo esté mirando y de lo que Isaac estaba mirando en ese momento. Y en ese desierto Dios bendice al pueblo y bendice a Isaac. En el peor momento que ellos estaban viviendo, podemos decir que estaban viviendo en un desierto, Dios le dice: excava los estanques, excava los pozos que un día tu papá excavó y que los filisteos taparon. Entonces ellos, ¿qué hacen? Van y excavan y empieza a brotar el agua nuevamente. Y esto es lo que me sorprende, ¿no? Porque lo que otros cerraron, Dios lo hace abrir y hace que lo que otros cerraron sea de bendición para vos. Y a veces nos preguntamos, ¿y aquel cerró y aquel esto? ¿Y no será que mucha gente ha cerrado? No me alegro de la desgracia de los demás, pero sí que muchos hayan cerrado por esta pandemia y sea el momento que donde cerraron vos puedas abrir. Claro. Porque es el tiempo de Dios para tu vida. Y dice que Dios, la riqueza de los impíos será dado ¿a quién? A sus hijos, a vos y a mí. No sé que en este tiempo Dios te esté marcando y te esté hablando y te esté diciendo: aquel cerró y va a ser tiempo para que vos abras. Porque vos estás sosteniendo hoy un negocio, un trabajo, y sea el tiempo donde Dios te va a prosperar. Ahí donde estás. Entonces, de esos pozos que los filisteos taparon, ellos destaparon y empezó a brotar ¿qué? Agua nuevamente. Y por eso te digo, en el nombre de Jesús, que donde otros estén cerrando, es donde vos vas a tener la oportunidad para abrir. Donde otros estén renegando, donde vos vas a poder ver la mano de Dios en tu vida. Y muchas veces nos encontramos también en preocupaciones, ¿no? Y la preocupación, ¿a qué te lleva? A estar inquieto. Te lleva a tener temor. Y muchas veces esa inquietud o ese temor te lleva a tener angustia. Y esa angustia muchas veces, ¿qué hace? Te desvela, te da tristeza, te da dolor, no te permite dormir, no te permite descansar, no te permite tener una mente clara. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender esto. Saber que tengo que buscar a Dios. Que acá lo importante es que vos y yo estemos conectados con Dios. Y muchas veces en ese tiempo aparece una voz que te dice: es lo que te mereces, ¿qué estás haciendo? Te sentís culpable, no se puede, no te vas a levantar, tenés que rendirte, bajar los brazos.
Y esos son los momentos donde debo preguntarme yo, ¿en qué tiempo estoy? ¿Vieron cuando comencé? Dijimos que Dios nos compara con el árbol y que el árbol necesita estar conectado con la tierra y necesita estar conectado con el agua, sus raíces. ¿Para qué? Para crecer, desarrollarse y dar fruto. Y si yo dejé de dar fruto en mi casa, en mi hogar, en mi economía, en mi vida, yo tengo que preguntarme. Y si esta voz se levantó, la voz de la angustia, del dolor que te desvela, que no te permite dormir, que vos te puedas preguntar en tu corazón. Que vos te puedas preguntar en tu corazón. ¿Yo estoy conectado con Dios? ¿Estoy conectado con Él? Porque en Juan 15:5 dice, apartados de mí, ustedes no podéis hacer que nada. Y esta es la clave. Este pasaje nos dejó nuestro amado Jesús como clave. ¿Cómo comienza el pasaje bíblico? Dice que todo aquel que permanece en Él y Él en Él va a dar ¿qué? Mucho fruto. Mucho fruto. Vas a dar mucho fruto, pero la clave está en permanecer en Él y que Él permanezca en mí. Por eso cuando yo empiezo a ver todo esto, que las cosas no empiezan a funcionar y yo venía dando fruto y ahora no estoy dando fruto, ¿no será que debo volver a conectarme con el Espíritu Santo? Debo preguntarme si estoy conectado con Él, si estoy unido a Él. Esa es la clave que nos dejó Jesús en su palabra, estar unido con el Espíritu Santo. ¿No será que estos momentos que vos estás viviendo será porque no estás conectado con el Espíritu Santo? ¿No? Y entonces, vos fíjate, los peces, ¿qué necesitan para vivir? ¿Estar conectados con quién? Con el agua. Ellos necesitan estar conectados con el agua. Vieron que a veces, no sé si le ha pasado ver en los noticieros que cuando un pez o tiburones chiquitos donde salen y están en la orilla, nuevamente los tienen que volver a meter, porque si no se están muriendo en la orilla, porque simplemente se están mojando y ellos necesitan meterse ¿dónde? En las profundidades, estar conectados con las profundidades. Y eso pasa también con los árboles. Las raíces necesitan, ¿vieron acá en el Gran Buenos Aires, capital federal? Ustedes van a notar algo, que hay veredas que están rotas. ¿Por qué? Porque las raíces se empiezan a esparcir. ¿Pero por qué esas raíces se empiezan a esparcir? Porque necesitan tener contacto con agua, que es lo que los alimenta. Entonces esas raíces se empiezan a esparcir. ¿Vieron un árbol que ve que la vereda se va, está toda rota? ¿Por qué? Y donde ve el huequito donde se saca agua, bueno, porque se esparció ahí hay humedad. Y al tener contacto con esa agua es donde le permite al árbol crecer. Y así sucede con nosotros muchas veces. A veces tenemos raíces muy cortas que no tenemos contacto con ¿quién? Con el Espíritu Santo. O a veces estamos como esos peces que estamos en la orilla y necesitamos que nos vuelvan a meter al mar, a lo profundo. Yo tengo que preguntarme, ¿dónde estoy parado? ¿Estoy teniendo contacto con el Espíritu Santo? Por eso he dejado de dar fruto. Y a veces no nos damos cuenta de esto, pero se da cuenta el otro, el que está al lado mío. ¿Por qué? Porque el no estar en contacto con el Espíritu Santo nos trae ¿qué? Mal humor, andamos desganados, andamos cansados, fastidiados. Y así tratamos a nuestra familia, así vivimos nuestra vida, así también nos va económicamente, porque necesitamos estar en contacto con el Espíritu Santo. Acordate cuando vos lo buscabas en tu principio y donde empezaste a vivir cambios en tu propia vida y en tu familia y en tu economía. ¿Por qué? Porque estabas en contacto con el Espíritu Santo. Y el diablo está empecinado para romper ese contacto en tu vida. Sacarte de estar en contacto con ¿quién? Con el Espíritu Santo. La palabra nos enseña, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Dios está con los brazos abiertos. El Espíritu Santo está con los brazos abiertos, esperándote a vos y esperándome a mí. Está en yo en que pueda acercarme. Está en yo en que me acerca a tener contacto con el Espíritu Santo. ¿Vieron cuando uno hace una amistad con alguien? ¿Qué espera? Que uno lo llame. Y vos imaginate, vos llamás a ese que dice ser tu amigo y de repente lo llamás
para tener un contacto, hablar con él, no te atiende el teléfono, no te contesta el mensaje. Entonces, ¿vos qué contacto vas a querer tener? No vas a querer tener más contacto. Pero amigo es aquel que cuando vos levantás el tubo y lo llamás, te contesta. ¿No? Te contesta, te habla, le mandas un mensaje y te contesta, te responde inmediatamente. Aunque no tengas contacto físicamente y por mucho tiempo no estás, pero ese contacto sigue estando. ¿Por qué? Porque hay una amistad. Y Jesús dijo, yo no llamaré siervos, os los llamaré ¿qué? Amigos. Y eso es lo que nosotros tenemos que cultivar, es la amistad con el Espíritu Santo. Es la amistad con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo no nos ha hablado, no nos ha dicho que quiere pasar tiempo con nosotros y nosotros no le hemos dado cabida? No lo hemos ignorado al Espíritu Santo, no hemos tenido contacto con el Espíritu Santo, porque nosotros cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo es donde viene la plenitud de gozo. En el Salmo 16:11 dice que en su presencia hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo, y donde en esa plenitud de gozo hay fortaleza, hay deleite, nos podemos deleitar, nos podemos gozar en el Señor. Y fuera de Él, nada podéis hacer, nos enseña la palabra, que nada podéis hacer, nada. Que si vos no estás en contacto con Dios, nada vas a poder hacer. Todo te va a ser mucho más cansador, te va a ser mucho más cansador. ¿Por qué? Porque vas a luchar en tu fuerza, no estás en contacto. Vos fíjate, te di el ejemplo de Isaac, en un desierto. Él lo único que tuvo que hacer, cavar unos pozos, dar su esfuerzo, y donde empezó a brotar agua nuevamente, y ahí donde Dios empezó a prosperar. Qué bárbaro, ¿no? Porque justo estamos en unos tiempos donde nosotros más que nunca tenemos que buscar al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Buscándolo en oración. Más en estos tiempos. En realidad a Dios se le busca en todo tiempo. Pero en estos tiempos de pandemia es el tiempo donde tenemos que estar dependiendo del Espíritu Santo. Más que nunca ir a su presencia en la oración, a clamar a Dios, a cubrir nuestras casas, la vida nueva que Dios te ha dado en Cristo Jesús, a cubrir a tus hijos, tu matrimonio, cubrir tus familiares, tus conocidos. Esa es la voluntad de Dios, que en este tiempo la iglesia de Dios esté despierta, el pueblo de Dios esté despierto, que pueda depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se pone contento cuando nosotros compartimos tiempo con Él, por medio de la oración, por medio de escudriñar la palabra, por medio de plantarte y decir, esta semana yo ayuno, aparto un día para mi ayuno. Dios es un Dios que bendice esos corazones que están predispuestos a buscar del Señor. Esos corazones van a ser bendecidos. Ahora, no solamente pasa por estar predispuestos, sino que también podemos perder esa predisposición buena de querer buscar al Señor. Más que la predisposición, tenemos que darle lugar a la acción, de ir a la presencia de Dios. Muchos nos quedamos cortos con la buena predisposición solamente, pero necesitamos buscar a Dios. Y Satanás, cuando nos roba esa predisposición a través de un problema, disgusto, como dijo mi esposo, porque no estamos en contacto con el Espíritu Santo, y esto es día por día, ¿no? ¿Qué hace el enemigo? Te roba la buena predisposición de buscar a Dios. Ya te robó el deseo, sí, porque es el Espíritu Santo el que provoca el deseo en nuestro corazón. Él nos ayuda en nuestra debilidad, pero cuando nos viene una adversidad, alguna situación, rápidamente podemos perder esa buena predisposición. Y por lo siguiente que es que ya no oramos, dejamos a último momento la oración. Este es un tiempo muy importante, este es un tiempo que estamos viviendo como nación y en todas las naciones, que todo el pueblo de Dios tiene que depender de la oración, tiene que buscar el rostro de Dios, buscar ese contacto con el Espíritu Santo. La palabra de Dios también en el versículo 8, con respecto a lo que estás hablando en el capítulo 15 de San Juan, dice también que nosotros como pámpano, ¿no? Y Jesús es la vid, nosotros somos el pámpano, que el pámpano se termina secando. Se seca el pámpano. ¿Por qué se seca? Porque perdió contacto con el Espíritu Santo. Eso ahí está muy claro en el versículo 6 de San Juan capítulo 15. Necesitamos nosotros tener ese contacto con el precioso Espíritu Santo. Si no tenemos ese contacto en el día, va a aparecer todo el enojo, va a aparecer la vieja persona que éramos antes, ¿no? Estamos propensos a que nuevamente aflore todas nuestras debilidades, y esas debilidades simplemente pueden destruir a las personas que más amamos. Tal cual. Así como dice Noé, Satanás se va a encargar
de hacerte desconectar con el Espíritu Santo. Venías con una relación con el Espíritu Santo y de un día para otro dejaste de orar, dejaste de buscar, o por ahí en este momento estás sin tener una comunión con el Espíritu Santo, sin orar. Y te encontrás, como dijimos, como una persona que no está dando fruto en su matrimonio, en su relación con sus viejos, en su relación con sus hijos, donde está viendo que está todo oscuro. Pero eso nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué está sucediendo esto? ¿En mi economía? ¿Por qué mi economía no está funcionando? Más allá de lo que hoy estemos viviendo como sociedad, como humanidad, pero saber que Dios nos sostiene. Que el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, Dios le dio maná, y cuando tuvo ganas de comer carne, Dios le dio ave para que comiera. Dios le dio carne. Siempre Dios suplió la necesidad del pueblo, pero el pueblo no quiso estar en contacto. El que estaba en contacto siempre con Dios era ¿quién? Moisés, en ese tiempo en el desierto. Claro, su líder. Y a veces estamos dependiendo de la oración de los demás. Justo iba a decir eso, ¿No? tal cual. Claro, Líder, orame. No está mal que pidamos oración. Claro. Por supuesto que no, al contrario, el poder que hay en el acuerdo, cuando oramos muchos unos por otros, hay tremendo poder. Por eso nosotros hacemos reuniones de vigilia, donde compartimos tiempo de oración con toda la congregación. Así también los nuevos que se incorporan pueden aprender a orar, cómo batallar, porque también el pueblo tiene que aprender a batallar. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le remarca al pueblo, cuando salgas a la guerra, le dice. ¿Qué significa? Que el pueblo tiene que pelear, el pueblo de Dios tiene que tener sus batallas, y esas batallas, ¿cómo se ganan? Teniendo contacto con el Espíritu Santo, a través de la oración, a través de buscar una palabra de Dios, cada día tener ese alimento. Si no buscamos a Dios, aparece esa sequedad, y esa sequedad nos puede llevar a apartarnos de un Dios vivo, como le decía nuestro Padre Celestial al pueblo de Israel. Israel, que apartaste de mí, de fuentes de aguas de vida, me dejaste. O sea, Dios también le reclamaba a su pueblo, ¿por qué me abandonaste, Israel? Y la consecuencia de no tener contacto con el Espíritu Santo, con Dios, ¿qué es? La sequedad, es destruir inconscientemente lo que más amamos, lo que tanto te has esforzado se desmorona, se derriba, corre ese riesgo. Fíjense que el árbol cuando se seca es fácil de quebrar, y cuando se seca no da fruto. Y fíjense que cuando el pez está seco, tampoco vive, necesita estar en el agua, y el árbol necesita el agua, y nosotros necesitamos de esa agua. Y ese agua es el Espíritu Santo. Y el diablo, como decía, se va a encargar de hacerte, de que te desconectes de él, de que ya no tengas contacto con el Espíritu Santo. Como decía Noé, para traerte una sequedad espiritual. Y al traerte una sequedad espiritual difícilmente vas a dar fruto. Difícilmente vas a dar fruto en tu vida. Difícilmente vas a dar fruto en tu familia. Difícilmente vas a dar fruto en tu economía. ¿Por qué? Porque hay una sequedad espiritual. Y esa sequedad espiritual te va matando de a poco. Esa sequedad espiritual y lo que va a hacer es que estar propenso a caer en pecado. Propenso a caer en pecado. ¿Por qué? Porque el diablo, al desconectarte con el Espíritu Santo, ya no hay sensibilidad. Y el diablo, ahí donde viene la tentación, cuando perdés contacto con el Espíritu Santo, donde empieza a venir la duda también, la incredulidad. Pero cuando vos estás en contacto con el Espíritu Santo, es donde tu fe se empieza a crecer, tu fe se empieza a poner robusta, ¿no? Y tenemos que entender que Satanás también va a usar personas para hacernos sentir mal, personas para herir nuestro corazón, personas para humillarnos. Y dice, estoy buscando a Dios y tengo contacto con el Espíritu Santo y vino esta persona y me humilló y me hizo sentir mal, me hirió. Hasta personas que hasta te pueden hacer sentir que culpable de lo que están viviendo. Culpa tuya por vos y esto. Y donde tu corazón se entristece y donde dejamos de buscar al Espíritu Santo. Hay personas que se van a levantar provocadas por el mismo infierno para que vos y yo no busquemos a Dios. Que llenan nuestro corazón para que no busquemos a Dios. Después lo otro, Satanás también va a distraerte a través de las circunstancias, a través de los problemas, donde muchas veces nos enfocamos tanto en los problemas, nos enfocamos tanto en las cosas que estamos viviendo, que nos olvidamos de tener contacto con el Espíritu Santo. Nos olvidamos de que Él puede revertir toda situación que estemos viviendo,
que Él puede revertir toda situación que vos estés viviendo, que yo esté viviendo, y que Él tiene el poder y la autoridad para resolver todo problema que estemos viviendo. Él tiene el poder, pero muchas veces nos enfocamos tanto en el problema, nos metemos tanto en el problema que nos olvidamos que tenemos que tener contacto con el Espíritu Santo. Y empezamos a tener más contacto con el problema, empezamos a tener más contacto con las circunstancias que estamos viviendo, que volver nuestro corazón a Dios. A veces nos entercamos y a veces somos como mulas, que nos empacamos. ¿Vieron cómo el caballo se empaca? A mí me pasó una vez ir al Chaco, ir con mi abuela, y donde mi tío veníamos ahí con un sulky que le llamaban ellos, y donde el caballo se para. Y ahí donde el caballo se empacó no lo moves con nada, muy difícilmente. Y a veces nosotros tenemos ese comportamiento delante de los ojos de Dios. Nos empacamos, y te negás a orar, te negás a buscar a Dios, te negás de congregar, te negás, y no te das cuenta que te estás dañando a vos mismo, te estás perjudicando a vos mismo, y también estás perjudicando a tus seres queridos que te rodean. Todo porque hay una negación en no buscar a Dios. La negación tiene que ser hacia el pecado. La negación tiene que ser ante la mentira, el engaño, ante el pecado, ante la maldad. Esa negación tiene que haber en nosotros. Y a veces nos distraemos en el problema, en la circunstancia. No digo que uno omita el problema que está viviendo, omita la situación, pero sí entregárselo a Dios. Recurrir a quien, al Espíritu Santo. Estoy viviendo esta situación, Dios, estoy viviendo esto, y esto me está consumiendo, esto me está desvelando, me está robando el sueño. Amén. Y donde muchas veces también nos distraemos. El diablo es muy astuto, te distrae también por medio de las redes sociales. Hoy en día se está manejando mucho las redes sociales, donde muchas veces se distrae, suplimos la palabra de Dios con el Facebook, con Instagram. Ahí donde nosotros suplimos, por YouTube suplimos, debe ir y nosotros tener el contacto con el Espíritu Santo. Suplimos. No está mal ver prédicas, no estoy diciendo esto, sino que vos tenés que tener tu intimidad con Él, tu contacto personal con Él, tu contacto personal con el Espíritu Santo. Acudir a la palabra, acudir a la oración ahí, Señor, acá estoy, Dios, yo te necesito. Y no permitir que las redes sociales me distraigan. Porque uno fácilmente se distrae. Tenés un problema y empezás a hablar con uno u otro y saliste del problema, pero no lo resolviste. Y no acudiste a la persona que lo puede resolver, ¿no? Hoy por hoy, las redes sociales, esas páginas donde uno busca tener amistades cristianas, ahora colocan ahí en el buscador amistades cristianas. Esos son medios que Satanás usa para llevarnos a tomar muy malas decisiones. Y eso pasa porque no hay luz en nuestras vidas, porque no tenemos contacto con el Espíritu Santo, porque no meditamos en la palabra. Por eso es el tiempo donde el Señor está llamando a su pueblo a buscar, a tener contacto con el Espíritu Santo. Buscando amistades en páginas, de decir quiero una amistad que sea cristiana, una amiga cristiana, un amigo cristiano. Eso no te llena. Al contrario, te vas a meter a la boca del lobo. ¿Por qué? Porque Satanás se engaña de que ahí, como son cristianos, puedes encontrar lo mejor. Y eso es una gran mentira. Todo eso a la larga del tiempo trae consecuencias. Yo hasta ahora no vi a ninguno que haya terminado bien. Por eso no nos dejemos engañar. Este es el tiempo de buscar al Señor. Este es el tiempo de contactarnos con el Espíritu Santo. Y el punto de contacto es tu corazón, es tu espíritu. Como decía Noé, no está mal no tener amistad. No estamos diciendo esto. Está muy bueno que vos tengas amigos, pero esos amigos que te lleven a conectarte con el Espíritu Santo, Claro. a tener conexión con el Espíritu Santo. Hay amistades que te alejan de Dios, hay amistades que te sacan de la presencia de Dios. Y esas amistades donde nosotros tenemos que alejarnos. Nosotros tenemos que buscar amistades que me edifiquen, amistades que verdaderamente me lleven a la presencia de Dios. Y eso me hacía recordar a los 4 amigos, ¿no? Que tenían el amigo paralítico. Ellos decidieron llevarlo delante de la presencia de ¿quién? De Jesús, ¿no? Y ellos lo llevaron delante de Jesús. Por eso esas amistades tienen que ser presenciales.
A eso es lo que también me refiero, ¿no? Que tienen que ser amistades presenciales, esos amigos del paralítico. Sí, pero hoy no podés tener presencial. No, obvio, estamos en la cuarentena, pero si vamos a hablar de amistad, hoy la amistad con el Espíritu Santo, ¿cómo es? Cara a cara, es personalmente, es buscarlo a Él. Pero yo hablo de las redes sociales, ¿cómo voy a estar encontrando amistades cristianas? Dios no las provoca de esa manera, Dios las provoca en situaciones y circunstancias, pero ese es el tiempo donde tenemos que guardarnos. Las verdaderas amistades cristianas son las que Dios te pone en el camino, en que tú oras. A veces uno dice, yo oro, pero no lo esperas, vas y te buscas en el internet, en amistades, páginas, diciendo voy a buscar alguna amistad. Eso va a ser para problemas. Las verdaderas amistades Dios te las envía, pero de manera presencial, para que te acerques, conozcas a la persona, va a provocar circunstancias. Este es el tiempo donde nos tenemos que guardar. Este es el tiempo donde estamos en un tiempo de cuarentena, donde esto es imposible, pero ese es el tiempo de buscar a Dios, por eso estamos escondidos. Buscar al Señor, y el Señor Sí. ya nos dará oportunidades, ¿no? Y sí, pero uno tiene que entender que nuestro mejor amigo es Jesús. Y Amén. que Dios va a poner esa persona, va a poner ese mejor amigo. Nosotros en las amistades tenemos que ser muy selectivos. Muy Total. selectivos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros en una amistad podemos abrir el corazón, y esa persona después divulgarlo por todo lado y lastimó tu corazón, y donde vos te vas a sentir decepcionado, donde te vas a sentir frustrado, y después lo que vas a hacer es cerrarte y no vas a poder formar ninguna amistad. Por eso es importante que vos, las amistades que vos escojas, sean personas que te lleven a la presencia de Dios. Y esa amistad, vos fíjate que fue eterna con ¿quién? Con Jonathan y David. Jonathan tenía a su papá que estaba en contra de David, pero la amistad de él sabía que su papá estaba equivocado. Pero él mantuvo su amistad con David. Entonces hay amistades que te perjudican y hay amistades que te hacen crecer. Por eso es importante de que no te distraigas, que las amistades tampoco te distraigan de buscar a Dios, de que vos tengas intimidad con Dios, ¿no? Que también la tele te distrae, programas que te distraes 3, 4 horas, pero no resolves nada. Es donde vos tenés que buscar tener intimidad con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Buscalo a Él, tener contacto con Él. El diablo quiere sacarte de ese contacto, sacarte. Vos tenés que estar ahí agarrado con el Espíritu Santo. No podemos desconectarnos del Espíritu Santo, ni de su palabra. ¿Por qué? Porque la palabra nos alimenta, nos fortalece y nos nutre, para que podamos crecer y dar fruto. Por eso, qué bueno es esta palabra que Jesús nos dejó, acá, que dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nos deja en claro que todo lo que vos quieras hacer fuera de Dios, es muy difícil que lo logremos. Necesitamos tener contacto con el Espíritu Santo. Por eso te daba estos ejemplos del pez. El pez sin el agua, si no tiene contacto con el agua, muere. El árbol, si no tiene contacto con la tierra y el agua, también muere, se seca. No puede crecer, no puede desarrollarse. Simplemente queda en una semilla. Pero cuando la semilla tiene contacto con la tierra y el agua, ¿qué sucede? Nace, crece, se desarrolla y da fruto. Y nosotros fuimos creados por Dios para dar mucho fruto. Pero ¿cuándo damos mucho fruto? Cuando estamos tomados de la mano de Él, cuando estamos en su presencia. Por eso, ahí donde estás, quisiera que puedas cerrar los ojos y vamos a hacer una oración. Dale, de esta palabra. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú estás aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias porque hay muchos que por ahí, Dios mío, nunca han escuchado la palabra, por ahí nunca, Dios mío, te han aceptado en su corazón. Pero hoy, Dios mío, van a tener contacto contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso vos que estás ahí por primera vez, escuchando este mensaje, ahí en tu casa, en la casa de un amigo, que vos puedas en el nombre de Jesús hacer esta oración conmigo y puedas decirle, Espíritu Santo, te doy gracias en el nombre de Jesús y te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús.
Repetí conmigo: te recibo en mi corazón, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gracias por cada uno de los que están acá conectados, Dios mío, en el nombre de Jesús. Esta palabra, Dios mío, quede en su corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús. De la necesidad, Dios mío, de estar delante de tu presencia, tener contacto contigo, Dios mío, en el nombre de Jesús. Agarrado a ti, Señor, en todo momento, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque verdaderamente, Dios mío, tu palabra nos enseña que aquel que permanece en ti y tú en él va a dar mucho fruto. Pero aquel que no está contigo, Dios mío, no podrá hacer nada. Dice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Porque el estar contigo, Señor, hará que demos fruto en nuestra vida, fruto en nuestra familia, fruto en la economía, fruto en las amistades, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, porque nuevamente nos despierta a buscarte, a rendir, Dios mío, y que el diablo nos quiere sacar, Dios mío, de la conexión que tenemos contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Que muchas veces va a utilizar personas, Dios mío, para lastimarnos, para herirnos, para humillarnos, para hacernos sentir mal, y que abandonemos la oración. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos comprometemos, en el nombre de Jesús, a orar, a buscarte, a leer la palabra, como congregación, en el nombre de Jesús. Dios mío, el diablo también nos va a querer distraer, Dios mío, por los medios de comunicaciones, por las redes sociales, pero hoy disponemos nuestro corazón, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, a no distraernos, a buscarte a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, te damos gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, en el nombre de Jesús. Si nos estás escuchando por primera vez, anímate a hacerlo, esta oración nuevamente. Vamos a reafirmar nuestro deseo de buscar a Dios. Ahí donde estás, tú que me escuchas por primera vez y si has estado apartado, este es el momento para reconciliarte con el Señor. Cierra tus ojitos y repetí junto conmigo: Dios mío, yo te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te necesito. Amén. Ahí donde estás, cerrar tus ojitos, yo voy a orar por vos y toda la congregación que está aquí presente. Extienda su mano hacia la pantalla. Vamos a orar por lo que hoy y por lo que seguirán recibiendo a Jesucristo en su corazón al nuevamente reproducir este video. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de ellos, Padre, que han aceptado a tu Hijo Jesucristo, que se han vuelto a ti nuevamente. Y en el nombre poderoso de Jesús, Padre, sea arrancado todo azote de las tinieblas que ha estado perturbándolos, azotándolos con enfermedades, con dolencias, con sensaciones de abandono, de miedos, inseguridad. En esta hora sea seco ese poder del enemigo. En cada uno de ellos, en el nombre de Jesús, envío la palabra y desato tu presencia sobre cada uno de ellos. Activo a los ángeles a favor de ellos para que se cumpla tu buena voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, con cada uno de tus hijos que hoy se han vuelto a ti con todo su corazón. Yo te doy gracias por ellos. Escribe el nombre de ellos, Padre, te lo pido. Escríbelo, sus nombres y apellidos en el libro de la vida eterna y nunca más sea desarraigado. Espíritu Santo, produce en ellos el querer como el hacer conforme a tu buena voluntad. Que puedan tener más hambre de conocer a Jesucristo, más hambre por buscarte, Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. 3 puntos importantes para que no te olvides para los que hoy se han vuelto al Señor. Primeramente, tener una vida de oración. Orar es hablar con Dios, donde tú vas a entregar todas tus necesidades, tus peticiones, todas tus debilidades, para que camines cada día en el poder de Dios. Que algo sobrenatural acontezca en tu vida después que le has entregado tu petición al Señor. Y vas a ver cambios. Dios te va a tratar como toda oveja recién nacida, recién parida, como dice la palabra. Te va a llevar a sus corderos en sus brazos. Dios es fiel y es real. Número 2, que puedas tener una Biblia a tu mano. Que animate a leer el libro de... Tenés varios evangelios. La Biblia es grande, tiene varios libros. Pedile al Espíritu Santo que ha entrado a tu corazón en esta noche y pedile a Él cada día: Señor, dame una palabra. Y estudia un libro. ¿Qué libro puedo leer? De dentro de la Biblia. Puede ser el Evangelio de San Juan, San Mateo, San Lucas, Efesios. En Efesios y Filipenses habla mucho de la nueva vida en Cristo. En Gálatas también nos da mensajes, consejo para poder cambiar nuestra forma de vivir
esa vida que busca agradar a Dios es la vida que va a ver los beneficios de Dios sobre cada uno de sus vidas. Así que no te olvides la oración, la lectura de la palabra y también que te puedas congregar. Es muy importante que tú que compartas tu tiempo espiritual con personas de tu misma fe, con personas que te puedan ayudar a crecer en la fe. Tiene que ver con congregarte. Esto es una congregación online, ya que no puede haber por ahora cultos presenciales. Así que te invitamos a que te sigas conectando con nosotros. Todos los miércoles tenés culto, los miércoles a las 20:30, viernes 20:30 y domingos 18:30. Vamos a estar aquí entregando un mensaje de parte de Dios para que te puedas renovar espiritualmente y encaminarte en el camino del Señor, andando en su obediencia. Otro punto más te quiero pedir. Déjanos apoyarte y ayudarte en tu crecimiento espiritual con el Señor. Necesitamos tu número telefónico, tus datos personales, solamente tu nombre y tu apellido, para que a la brevedad un líder de esta congregación se pueda estar contactando con vos. Déjanos estos datos por medio de este Messenger, de esta página de Facebook, Casa de Milagros y Restauración. Y te vamos a estar llamando muy pronto para poder incorporarte a las reuniones, que va a ser vital de que tú puedas crecer en tu caminar con Cristo y con el conocimiento de la palabra. Nosotros contamos con una escuela de vida como congregación los días sábados a las 19:30, donde también ahí vas a recibir tus primeros pasos, clases, charlas que te van a ayudar a conocer tus primeros pasos como cristiano. Eso es algo muy importante, no te olvides. Así que te esperamos esos datos tuyos. Pueblo, Dios los bendiga, pero antes de despedirnos, vamos a orar por las peticiones, antes que nos olvidemos. Dale, acompáñanos a orar. Papá, en el nombre de Jesús, clamamos, Dios mío, en el nombre de Jesús, por la vida de Miguel Brezán, Dios mío, en el nombre de Jesús, por Sabrina Juárez, por Julio, Dios mío, Barcelo, por Noemí, Señor, por Desiree Muñoz, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por Gladys Zárate, Dios mío, por Giselle, Dios mío, Fernández, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, por cada petición, Dios mío, Dios mío, pon tu mano de poder, pon tu mano de unción, Dios mío, sobre ellos, sobre cada petición, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, que se acomoden los horarios de trabajo, se acomoden, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, también, Dios mío, pon tu mano para restaurar la familia, los hogares, pon tu mano, Dios mío, para sanar, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Sana, Dios mío, aquel que está enfermo, aquel que está contagiado de COVID. En el nombre de Jesús, ahí a César, Dios mío, el papá de Julio, enviamos tu palabra de sanidad sobre él. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, y tu presencia, Dios mío, esté, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Tocando, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre, clamamos en el nombre de Jesús. Por esa, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Clamamos, papá, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Por Dios mío, por Lila Paniagua, Dios mío, que está en terapia intensiva, Señor. Interviene ahí, Dios mío. Pon tu mano, papá, en el nombre de Jesús. Glorifícate, exáltate, Dios mío. Proclamamos sanidad, Señor, en esta mujer, Paniagua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tú los visites, que tú los toques, en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, visítales en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Señor, sigue obrando, Padre. Pedimos por Lila Paniagua, Señor, nuevamente, Padre, que está en terapia intensiva por COVID. En el nombre de Jesús, ten piedad y ten misericordia por Lila, Señor Paniagua. Misericordia y piedad, Padre, por ella y por todos los que han sido infectados por el COVID, Señor. Clamamos por un milagro en sus cuerpos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde estás, si tú estás infectado, levanta tus manos ahí donde tú estás y recibí tu sanidad. Padre, reprendemos todo poder de COVID, reprendemos el poder de la muerte de tu pueblo y rompemos toda obra de Satanás en contra de ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, desatamos de tu presencia sobre toda la congregación, Señor. En el nombre de Jesucristo. Dios mío, todo espíritu de muerte, de COVID, en Lila Paniagua, en el nombre de Jesús ordenamos que se detenga, sea paralizado ahora y salga y deje libre esa mujer ahora en el nombre poderoso de Jesús. Señor, prolonga vida en aquellos que están en el límite, Dios mío, aquellos que han recibido un parte médico, Señor, y que ya no hay nada por hacer,
Señor, les sea prolongada la vida, que conozcan tu salvación, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de aquel que padece enfermedad, de aquel que está siendo azotado por dolencias en el cuerpo, ya sea por dolencia de varices. Señor, en el nombre de Jesús, toda dolencia sea seco en tu pueblo, en los huesos, en las articulaciones, en las columnas, sea seco los tumores, los quistes, las enfermedades en los riñones, sea seco. Venimos a golpear nuevamente las puertas del cielo, Señor, y las puertas del infierno. Ordenamos que salga el poder de la enfermedad de toda la congregación, de todo el pueblo, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y tu palabra dice, Señor, en San Juan 15, Padre, que si nosotros permanecemos en ti, Señor, y guardamos tu palabra, Señor, en nuestro corazón, pidamos lo que querramos, que nos será hecho, Señor. Si guardamos tu palabra, vamos a pedir como conviene. El diablo, sal de la congregación ahora en el nombre de Jesús. Todo espíritu de azote ahora, todo espíritu que azota al pueblo con dolencias, enfermedades, sale ahora del pueblo en el nombre de Jesús, Señor. Envío tu palabra de sanidad sobre los cuerpos, Padre, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por tu presencia. Te bendecimos, te glorificamos y creemos que cada petición que ha sido nombrada, Dios mío, lo haces en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Congregación, Dios te bendiga. Los amamos, le mandamos un saludo de aquí. Así que prontamente nos estaremos viendo. Cuídense, sean prudentes y que Dios los bendiga muchísimo. Desde acá un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y nos estaremos viendo prontamente. Que Dios los bendiga muchísimo.